Buenas tardes, jovencitos. En esta oportunidad vamos a ver algunos aspectos de lo que es el análisis combinatorio. El análisis combinatorio se fundamenta en dos principios, ¿no? Justamente llamados los principios fundamentales del conteo, que básicamente nos indican cuándo es que debo sumar y cuándo debo multiplicar el número de maneras en que ocurren ciertos procesos. Estos procesos generalmente son aleatorios, ¿no? Dependen del azar. Entonces lo que hacemos es contabilizar de cuántas maneras pueden ocurrir, ¿no? Y justamente el análisis combinatorio nos permite hacer esto, ¿no? Mediante estas dos técnicas que acabo de mencionar. Justamente es una base fundamental para luego ver el tema de probabilidades. Bueno, podemos partir de un ejemplo, ¿no? Lo que es análisis combinatorio. Entonces partamos de un ejemplo, bueno, que haga alusión justamente a estos dos principios que acabo de mencionar: el principio de la adición y el principio de la multiplicación, que son los principios del análisis combinatorio. Por ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo aplicativo. Bueno, a propósito de que tengo tizas acá de diferentes colores, supongamos que un profesor tiene, digamos, para elegir, tiene 5 tizas blancas, 4 tizas amarillas y, digamos, 3 tizas rojas. Se sobreentiende que todas estas tizas son diferentes entre sí, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de objetos concretos, de por sí se entiende que son diferentes, algo que el problema indica pues, que consideremos idénticos, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo 2 tizas naranjas, pero no significa que sean iguales, ¿correcto? Es igual. Puedo tener 5 tizas blancas diferentes entre sí, lo mismo las amarillas y las rojas. Entonces la pregunta podemos sacar, de este contexto podemos sacar varias subpreguntas. Entonces, por ejemplo, podemos decirnos de cuántas maneras este profesor puede elegir. Bueno, vamos acá a ver varias preguntas a la vez que vamos pasando todos los principios fundamentales. Comencemos con lo más elemental, ¿no? Lo más básico, digamos, de cuántas maneras puede elegir, digamos, aquí pongámosle que quiere elegir una tiza, pongamos así, una tiza, nada más. ¿De cuántas maneras puede elegir una tiza? El problema no es muy complicado en realidad, ¿no? Pero vamos a esquematizar la solución. Como va a elegir una tiza y no dice de qué color, podemos pensar en simple, ¿no? Profe, pero fácil, si tiene 5 más 4 más 3, tiene 12 tizas diferentes, entonces si quiere elegir una de ellas, lo puede hacer de 12 maneras, evidentemente. Pero podemos esquematizar la solución así, dado que nos están dando elementos que podemos distinguir. Podemos elegir que puede, como va a elegir una tiza, o bien elige una tiza blanca, o bien una tiza amarilla, o bien una tiza roja. Si decide elegir una tiza blanca, lo puede hacer de 5 maneras. Creo que hay 5 tizas diferentes que elegir. Si va a elegir una tiza amarilla, lo puede hacer de 4 maneras. Si va a elegir una tiza roja, lo puede hacer de 3 maneras. Como o bien va a elegir una blanca o una amarilla, no puede elegir simultáneamente 2 de cada caso. Entonces, justamente ahí viene el taller del principio de la adición. O bien ocurre así, o bien así, o bien así. Y no es posible que ocurran 2 casos simultáneamente. Ni siquiera 2 de ellos. Por lo tanto, principio de la adición. ¿Cuándo se efectúa el principio de la adición? Cuando tenemos procesos que son mutuamente excluyentes. O bien ocurre uno, o bien el otro, o bien el otro. Y no ocurre simultáneamente en ningún caso. Entonces, efectivamente, la respuesta es 12. Ahora, fíjese que el análisis combinatorio es tan interesante que una pequeña palabra puede cambiar todo el problema. Fíjese usted, si acá le dijera que debe elegir una tiza, profe, ya preguntó eso, pero ahora decimos una tiza de cada color. Una tiza de cada color. Ah, ya, el asunto cambia, ¿no? Porque ahora me dice que va a elegir una tiza blanca y a la vez, porque tiene que elegir una de cada color. O sea, va a elegir 3 tizas, dado que hay 3 colores. Y a la vez va a elegir una tiza amarilla y simultáneamente una tiza roja. Ah, el asunto cambia, ¿no? Porque si elige la blanca, como ya sabemos, lo puede de 5 maneras, acá de 4 maneras, acá de 3 maneras. Pero en este caso anterior, aquí sí va a elegir simultáneamente una de cada color. Entonces, eso es el principio de la adición. ¿Cuándo se multiplica el número de maneras en que estos procesos ocurren? Cuando esto se da de manera simultánea o uno a continuación del otro.
Entonces vemos que hay 60 maneras de elegir. Y esa sería la respuesta. Ahora la pregunta sería, y si hacemos ahora lo siguiente, ¿de cuántas maneras puede elegir dos tizas? Entonces la pregunta sería, profe, ¿pero dos tizas del mismo color o de colores diferentes? Ah, no dice el problema. Solamente dice dos tizas. Como no me especifica, yo no tengo por qué suponer algo que no me dice. Entonces supone que debo elegir dos tizas cualesquiera. Ah, ya, profe, entonces, por ejemplo, ¿cómo sería entonces eso? A ver. La primera tiza, bueno, como ya sabemos que son 12 tizas en total, ya sabemos que una tiza se puede elegir de 12 maneras. Elijo la primera tiza. Entonces lo puedo elegir de 12 maneras. Luego, escojo la segunda tiza. Pero como ya elegí una de las 12, solamente me quedan 11 elecciones que hacer. 12 por 11. Ah, pero hay un pequeño detalle. Acá estoy hablando de una primera tiza y una segunda tiza. En ningún momento el programa me exige el orden. Solamente me está diciendo que elija dos tizas cualquiera. Por ejemplo, si en algún momento elegí la tiza, por decir, ¿no? La primera tiza elegida fue la tiza blanca 2, por decir, y la otra tiza que elegí fue la roja 1. Puede ser que en ese mismo procedimiento haya elegido primero la roja 1 y luego la blanca 2. Pero es el mismo par de tizas. Pero ese par es el mismo, por lo tanto, hay parejas repetidas. Quiere decir que el total de maneras en que se puede elegir finalmente será esto entre el número de maneras en que puedo ordenar dos elementos. Bueno, dos elementos se ordenan de dos maneras. Bueno, 2 factorial se dice, ¿no? Pero 2 maneras en este caso. O si quiere 2 factorial, entre 2. Por lo tanto, la respuesta es 66.